Hola a todos, soy Alex. Quizá algunos ya me conozcan por las historias sobre mi relación con Tuna la madre soltera, con un pasado lleno de secretos. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y activa la campanita porque desde este momento no vas a poder apartar los ojos de esta historia. Siempre pensé que podía controlar todo. Mi trabajo, mis emociones, incluso el destino. Pero desde que Tuna entró en mi vida, todo se desordenó. Ella no se parece a nadie que haya conocido antes. Es fuerte y frágil al mismo tiempo, me dan ganas de protegerla. Pero también me da miedo solo pensar en perderla. Pero hoy necesito contarles algo que podría cambiar por completo la forma en la que ven esta historia. Ella apareció. Esa mujer, justo cuando Tuna y yo empezábamos a entendernos, cuando todo parecía empezar a aclararse, ella volvió, sin avisar, sin una explicación, solo para decir una frase que me dejó completamente paralizado. Alex, ¿hasta cuándo piensas esconderla? Sé que en su mirada no solo había reproche, había un secreto enorme que yo había guardado por años. Un secreto que si sale a la luz podría hacer que Tuna jamás me perdone. ¿Qué piensan ustedes? ¿Mi relación con esa mujer era realmente inocente? ¿O todo fue parte de un plan que creamos por alguna razón? No voy a mentir, cometí errores, pero ¿merece ese error que pierda a alguien como Tuna? No se despeguen de esta historia porque lo que está por venir puede hacer que cuestionen todo lo que creían saber. Cuando la luz del amanecer se colaba entre las hojas y caía suavemente sobre el jardín frente al almacén, levanté el rostro y entrecerré los ojos ante el brillo cálido del día que empezaba. Esa luz tenía algo como si aligerara el cansancio que quedaba tras una semana intensa de trabajo. Una brisa suave movía las hojas como si saludaran al nuevo día, y a lo lejos el canto de los pájaros sonaba como una sinfonía de la vida despertando. Estaba de pie en medio del huerto justo en temporada de cosecha junto a tú, mi asistente, revisando uno por uno los cargamentos listos para exportación. Ella como siempre vestía de manera profesional ordenada, pero seguía conservando esa suavidad femenina en cada gesto. Bajo la luz suave de la mañana todo parecía más lento, más tranquilo. Siempre he creído que ser CEO no significa solo sentarse detrás de un escritorio. Cada número, cada pedido, cada camión que sale. Si no los entiendes tú mismo, pierdes el control muy fácilmente. Nunca me he permitido bajar la guardia, especialmente en el trabajo. Todo iba según lo planeado hasta que sonó el teléfono. El sonido rompió la calma que nos rodeaba. Saqué el móvil, miré la pantalla. 2 palabras me hicieron sonreír sin pensar: mamá llama. Respondí bajando la voz sin querer, como si no quisiera romper la paz del momento. Hola mamá. Su voz sonó cálida como siempre. Alex, hoy trata de volver un poco más temprano. ¿Sí? Hice varios platillos ricos. Ah, y hoy hay una visita especial esperándote en casa. Fruncí el ceño algo sorprendido. Visita especial. ¿Quién es mamá? ¿Por qué no me avisaste antes? Solo escuché su risa al otro lado de la línea. Una risa que decía más de lo que parecía. Ya verás cuando llegues, y no pongas la excusa del trabajo. ¿Eh? Si hoy no vienes a cenar me voy a enojar de verdad. Sí, ya entendí. Prometo que iré temprano. Colgué, pero mi cabeza ya no estaba tranquila. Visita especial. ¿Quién podría ser tan importante como para que mamá me llamara directamente? Y además con tanto misterio. ¿Un familiar? ¿Un socio? ¿O alguien del pasado? Le pasé la supervisión a tú y me subí al coche saliendo rápidamente de la finca. Mientras el coche avanzaba por caminos bordeados de árboles, cruzando zonas rurales que conocía de memoria, sentí como poco a poco algo dentro de mí cambiaba. Iba rumbo a la casa de mi infancia, la vieja casa en las afueras, el lugar donde guardo los recuerdos más bonitos de mi vida. He vivido en muchos lugares en departamentos modernos en la ciudad, pero solo cuando vuelvo aquí siento que realmente soy Alex, una persona, no un cargo. La reja se abrió y de inmediato me llegó ese olor familiar, flores de papel, tierra húmeda y memoria. Los arbustos de hibisco rojo seguían perfectamente cuidados como siempre gracias a mamá. Nada había cambiado y eso me daba paz. Pero esa tranquilidad no duró mucho.
Entré a la casa y me detuve en seco. No fue por la voz de mamá, llamándome, ni por el olor a pescado caramelizado. Mi plato favorito fue ella, la chica en la cocina, cargando un plato de verduras salteadas con el cabello recogido y un vestido color pastel que caía suavemente sobre su figura delgada. Se giró y nuestras miradas se cruzaron. Era mí. Parpadeé. Todo pareció detenerse por un segundo. «Alex, ¿cuánto tiempo? No has cambiado nada», dijo ella primero con esa voz clara y alegre que recordaba tan bien. Di un paso aún con la sorpresa en la cara. «¡May Dios! ¿Qué haces aquí? ¿Mamá te invitó?» Mi sonrió con esa mirada tranquila que siempre tuvo. «Sí, vine de visita al pueblo y pasé a saludar a tu mamá, pero ella insistió en que me quedara a cenar. Aunque la verdad, también tenía algunas cosas que quería decirte». Miré a mamá. Ella solo me devolvió una sonrisa con significado oculto. «Bueno, ya hablarán después. Ahora vayan a lavarse las manos y vengan a la mesa. Hice tu pescado caramelizado favorito». Asentí sin decir nada más. Seguía confundido. May había vuelto y hacía tanto que no la veía, que había llegado a pensar que nunca más nos encontraríamos. La cena fue más cálida de lo que imaginé. Sopa agria, humeante, vegetales al punto, pescado con ese sabor tan nuestro. Toda la mesa olía a infancia. Mientras comíamos, charlamos. May recordó nuestras historias del colegio. Cuando los tres, ella, John y yo, íbamos en bici a clases, nos escapábamos al río. Y como una vez el prefecto nos persiguió toda la tarde, reímos. Yo no sabía que aún recordaba tantos detalles. Mamá al lado también se reía y lanzaba comentarios haciendo que el ambiente fuera aún más acogedor. Hacía mucho tiempo que no tenía una cena familiar como esa. Sin reuniones, sin contratos, sin papeles por firmar. Solo yo, mamá y una amiga de siempre. Pero cuando estábamos por terminar, Mi me miró y su tono cambió. Su voz se volvió más seria y su mirada también. «Alex, después de cenar podemos hablar a solas un momento. Es algo bastante importante». La miré tratando de leer algo en su expresión, pero no dejaba ver nada. Asentí. «Claro, lo entiendo». En ese momento aún no sabía que aquella conversación me obligaría a enfrentar el pasado, a revivir cosas que pensé que ya estaban enterradas. Y más que eso, sería el giro que cambiaría todo lo que estoy tratando de proteger. Tuna, ¿estás lista para escuchar la verdad? Después de una cena llena de risas y recuerdos, ya había oscurecido. La luz del atardecer dejó paso al brillo cálido de las pequeñas lámparas en la sala. El ambiente dentro de la casa se volvió acogedor de una forma especial, como si hasta el tiempo quisiera quedarse un rato más. Mi y yo nos sentamos en el sofá junto a la ventana, el mismo rincón donde solía leer de niño y donde ella venía a tomar té con mi madre, hablando de todo y de nada. Sobre la mesa una tetera recién hecha todavía soltaba humo. Afuera los insectos cantaban en la oscuridad. Todo era tan familiar, tan en paz. Le conté a May algunas anécdotas del trabajo, como aquella vez en que los nuevos empleados se quedaron en shock al verme arremangado, ayudando a cargar sillas, o cuando un contrato casi se cae solo porque el traductor confundió manzana con col en un correo. Ella se rió con ganas, su risa seguía siendo igual de clara y alegre, y eso de alguna manera me hizo sentir tranquilo. Pero entonces, en medio de esa alegría, Mi guardó silencio. Ya no me miraba a mí, sino que fijó la vista en el jardín, ahora cubierto por la sombra de los árboles frutales. Y con una voz suave pero seria dijo: «Alex, hay algo que quiero decirte». Levanté la mirada. Sentí como si el corazón se detuviera un segundo. No sé por qué, pero sus ojos me dieron la sensación de que lo que venía iba a marcar un antes y un después. «Dime», respondí intentando sonar tranquilo, aunque por dentro no lo estaba. Mi respiró hondo y habló con claridad. «Quiero trabajar en tu empresa. Quiero trabajar contigo». Me sorprendió. No porque dudara de su capacidad. Sé que May es inteligente y capaz, pero ¿por qué ahora? Guardé silencio unos segundos antes de sonreír. No en tono de burla, sino con la comprensión de alguien que entiende lo que eso significa. Mi empresa siempre tiene las puertas abiertas para ti. Pero me detuve y la miré fijamente. El trabajo no es fácil.
y mucho menos cerca de mí. Hay presión, responsabilidades. ¿Estás segura de que es lo que quieres? Ella no respondió de inmediato, pero sus ojos hablaron por sí mismos, serenos, suaves, pero muy decididos. Voy a dar lo mejor de mí. Solo quiero trabajar contigo, y sé que puedo hacerlo bien. Confía en mí. No sé por qué, pero en ese momento algo dentro de mí se calmó. Quizás porque era la primera vez después de tantos años que alguien me decía que quería estar a mi lado. No por el poder, el nombre o el dinero, sino simplemente porque yo era yo. Asentí esta vez sin dudar. En este momento tengo vacante la posición de asistente ejecutiva. Puedes comenzar desde ahí trabajando directamente conmigo. Si lo haces bien, veremos cómo crecer desde ahí. Mi sonrió, una sonrisa radiante con gratitud y entusiasmo en los ojos. Sería increíble. Gracias, Alex. Justo en ese instante mi madre salió de la cocina. Seguro escuchó parte de nuestra conversación. Nos miró con una expresión de satisfacción evidente. Me parece muy bien. Mai es lista trabajadora y te conoce desde niño. Si ella está contigo, yo también me quedo más tranquila. Ese ritmo de trabajo tuyo sin nadie al lado. La que más se preocupa soy yo. La miré y asentí. No te preocupes, mamá. Todo va a estar bien. El ambiente volvió a ser tan cercano como antes. Seguimos conversando esta vez sobre cosas del pasado. Los años de secundaria, las veces que nos escapábamos al canal a mediodía cuando robábamos guayabas y mi mamá nos pillaba, o aquella vez que lloré porque perdí el grillo de pelea que Mai me regaló. Cada risa nos llevaba de vuelta a un tiempo más inocente, más simple. Nunca imaginé que una noche tan sencilla pudiera darme tanta paz. Ya casi eran las 7. Miré el reloj y me levanté despacio. Tengo que irme. Tengo una reunión con unos socios extranjeros. Llegaron esta tarde y es un contrato importante. Mía sintió, pero antes de que pudiera decir algo hablé yo. Quédate un rato más con mamá. Seguro le encantará seguir charlando contigo. Ella sonrió pero negó suavemente. Me encantaría. Pero esta noche quedé con un grupo de amigos del pueblo. Hace mucho que no nos vemos. Mi mamá también asintió. Está bien, pero cuando tengas tiempo, ven a visitarme otra vez. Esta casa siempre está abierta para ti. Mi se inclinó con respeto. Gracias, tía. Volveré pronto. Tomé las llaves del coche y la acompañé hacia afuera. El viento de la noche era fresco, trayendo consigo el olor del césped y las flores del jardín. Caminamos despacio. Nadie dijo nada, pero yo sentí claramente que entre nosotros dos algo nuevo estaba comenzando. Al llegar al portón le abrí la puerta del coche. Justo antes de entrar, ella se giró a mirarme. Le dije en voz baja, te esperaré en la oficina. Me miró con la misma calidez de antes, pero esta vez con determinación. No te voy a decepcionar. La puerta se cerró. El coche arrancó y se alejó, llevándose a Mai de esa casa que alguna vez fue su segundo hogar. Yo me quedé ahí un momento más mirando las luces del coche perderse en la distancia, sintiendo un vacío, pero también una esperanza muy clara, porque sabía que este reencuentro no era un final, era un comienzo. Nhưng không phải là sự im lặng của đau thương, mà là sự im lặng của hai con người đã học được cách đối mặt với hai thứ và bước tiếp trong cuộc sống này. Sẽ có lúc chúng ta sẽ bị tổn thương bởi những điều không ngờ tới, nhưng hai thứ không có nghĩa là yếu đuối. Đó là một dạng sức mạnh và Diệp đã chọn nếu có thể bỏ qua hay bỏ qua, bởi vì lòng vị tha luôn khiến chúng ta cao thượng hơn và nhẹ nhõm hơn.